En este vídeo vamos con este Reflexiones Mágicas número 12, en el cual hablaré sobre opinión sobre defensa espiritual, limpieza de energía y protección mágica, que viene a ser uno de estos compilatorios que tengo de guiones que iban a ser para vídeos separados, pero que estoy abarcando ahora para que salga todo de una vez y yo quedarme más tranquilo. De esta sección ya tengo todo ordenado hasta el final de la sección y quedarían 4 compilatorios más. A partir de ahí no tengo nada más en los guiones y la sección podría quedar cerrada. Ya veré cómo lo abarco después, ya pensaremos de eso más adelante. Primero vamos a sacar todos los compilatorios y luego ya vemos cómo sigue y si sigue. ¿Vale? Pero ahí avisados quedáis que que ya van quedando menos. Yo satisfecho porque con que salga todo. ¿Vale? Entonces, tendréis en el índice eh, que tendréis en la descripción y el comentario fijado del vídeo los diferentes apartados que voy a abarcar en este vídeo, que son autodefensa y autoprotección mágica, limpieza de energía y librarse de energías negativas, luego entidades y sus influencias, luego importancia de la higiene mental y por último combate y magia. Aquí temas que voy a abordar de manera improvisada o pseudo improvisada y intentemos que en estricto indirecto, sin cortes de edición, así que a ver si estoy bien inspirado y os puedo decir cosas interesantes o por lo menos a ver si os puedo entretener con todo este tipo de temas. Y bueno, vamos a empezar por el primero. ¿Y el primero qué es? Autodefensa y autoprotección mágica. Que ahora aquí con... ahora digo, ¿y ahora cómo abarco esto? Pues tengo aquí una serie de pistas que en principio ahora tengo pocos temas, pero muchas pistas. O sea, varias líneas de pistas y cada pista podría dar para incluso vídeos diferentes, ¿vale? Entonces, a ver qué me dicen las pistas. Las pistas que me ponen, que me he puesto aquí son sensación y control del campo energético del entorno. Luego, recordad que las pistas no están bien redactadas, son para que yo entre y lleguen las ideas y que luego las desarrolle, ¿vale? Igual están con una redacción de orangután, pero que se entienda, ¿vale? Pero yo las leo. Luego, autodefensa, luego, protección en situaciones enfocada a tiempo real en lugares. Bueno, creo que se me ocurren un par de temas que puedo abarcar ahí, de mantener la calma, percatarse de que no hay variaciones del campo energético, la moral, etcétera. Y la otra pista que tengo es activación espontánea del campo energético al detectar peligro o desafío. Vale, entonces a ver cómo abarcamos esto de la autodefensa y la autoprotección mágica. ¿Por qué? Empecemos quizás por el por qué. ¿Por qué es interesante e importante abarcar este tema de autodefensa y autoprotección mágica? Pues a ver cómo lo abarco. A ver, desde el momento en el que uno tiene mayor percepción de las energías, por decirlo de alguna manera, va a haber momentos en los que puede percibir que hay energías que a uno le pueden llegar a afectar. ¿Vale? A uno que, por ejemplo, entras en un entorno o estás con personas con una energía que directamente te afecta. Tú notas que te afecta a nivel energético, mental o incluso hasta a nivel físico, dependiendo de cómo sea. Entonces, si el origen de esas contingencias son energías externas, de entornos o de personas o de cosas, entonces solo por eso se ve muy interesante todo este enfoque de autodefensa o autoprotección mágica o autoprotección energética, ya que si la energía de esas otras entidades, de esas otras cosas, nos pueden afectar, pues eh, es interesante saber cómo gestionar ese tipo de situaciones para que no lleguen a afectar. Entonces, yo creo que por eso es interesante todo este tipo de temas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué podría diferenciar lo que es los términos de autodefensa y el de autoprotección mágica? A ver, autodefensa podría ser
en relación a, por ejemplo, si uno está teniendo una especie de ataque mágico, psíquico, hostil. O sea que yo autodefensa aquí lo interpreto más cuando es un ataque puramente directo, y lo de autoprotección lo veo más como como, más como cosas del entorno. Entonces quizás autodefensa es contra una agresión pura y la autoprotección es contra las acciones del entorno. Más o menos aquí vamos desarrollando bien. Más o menos va sonando medio... Yo lo escucho y creo que suena medio bien, ¿vale? Entonces, vamos con las pistas y a ver si desarrollo algo interesante. Entonces, sensación y control del campo energético del entorno. Entonces, ¿cuál puede ser un buen punto de partida en cuanto a la hora de eso de la autodefensa y la protección mágica o energética? Estar controlando las sensaciones y la energía que tiene uno y qué implicaciones tiene. Yo creo que esa es la parte por la cual empezar. Tú puedes, si por ejemplo estás en un entorno hostil, con energía hostil, pero tú notas que tu energía sigue estando igual de potente y que mantienes tu centro y que no te mancha a nivel energético, pues posiblemente estés haciéndolo bien y no haga falta hacer realmente mucho más. O sea, que sientas como que estás teniendo ese nivel de control, por decirlo de alguna manera. Lo de... ¿Qué más puedo decir en este punto? A ver, sensación y control del campo energético. Pues sí, depende de las sensaciones. O sea, si tú con sensaciones, cuando estás teniendo una de estas cosas, estás sintiendo que estás en un entorno que te estás empezando a sentir mal y no puedes mantener el control energético porque por lo que sea te está drenando, notas el ataque, ¿qué opciones te queda? O tener mayor control energético para que eso no te afecte y poder seguir en el entorno, o te tienes que alejar si no quieres que te afecte. Esto es por decir la anécdota que os comenté cuando me dio por limpiar lo que es Toledo, y porque cuando entré en la catedral una vez había una densidad y de energía que era de súper tóxica, era lo súper negativo y cosas por el estilo. Entonces fui en plan ahí a jugar a limpiar energías raras, y en esa ocasión la catedral estaba limpia. No noté esa agresión energética como cuando entré la primera vez, porque esa otra vez estuvo bien y pude mantener como el núcleo, el centro energético, por decirlo de alguna manera, pero la vez que entré, y por lo cual me llamó la atención, es que fue entrar y empezó como una especie de drenaje, por un lado, drenado de energía completamente. O sea, tuve que salir, ¿vale? Tuve que salir porque la energía estaba como súper densa, o sea, súper densa. Yo creo que llegamos a entrar, porque estábamos de visita a lo que es en Toledo, en plan haciendo turismo, estaba tan densa la energía que es como un malestar. Sentía puramente de puro malestar. Entonces, lo que tuve que hacer es salir, y aún así, por esas, salí con ese malestar, sí, me sentía mal. O sea, haber entrado en ese entorno en esa ocasión, esa energía estaba tan densa, era tan negativa, estaba todo tan chungo, que aun con un contacto mínimo me dejó mal a nivel energético, me dejó totalmente drenado, me dejó lo que es agotado, me dejó sin capacidad de concentrar energía, y lo que hice, lo que es en la otra ocasión, es como que centrarte más en mantener ese núcleo de energía y no llegar a sentir ese descontrol, ese drenaje, ¿vale? Es como aquí, a ver si con el ejemplo os puedo desbloquear el tema. Luego a ver, con la parte de autodefensa, protección en situaciones enfocadas a tiempo real en lugares, es que aquí, para abarcar esto, tendría que abarcar una parte que no más que de manera que no lo quiero abarcar de manera explícita, por el hecho de que creo que cada persona puede tener sus maneras diferentes de enfocar este tipo de situaciones, ¿vale? Por eso lo he centrado en esencia en sensaciones y control del campo energético, pero ya a la hora de hacer algún acto mágico, por decirlo de alguna manera, con este tipo de cosas, cada cual visualiza de maneras diferentes. Yo, por ejemplo, lo que visualizo es la energía concentrada y una especie de escudo.
¿vale? Lo que es un escudo que esta energía no pueda traspasar. Es lo que visualizo yo, pero no descarto que haya personas que tengan otro tipo de maneras de gestionar este tipo de cosas, ¿vale? Entonces es como que dentro de ese escudo me centro de que no puedan afectar este tipo de energías negativas, que no siempre se puede, no, puede tener cierto impacto. Entonces, hay por ejemplo, si la energía negativa llega a traspasar ese escudo, lo que hay que trabajar otra vez es la parte que os he comentado de la sensación y el control energético de si por ejemplo hay un desequilibrio a nivel energético dentro de ese campo que tú controlas, que vuelva a lo que es a la normalidad sin que pase lo que me pasó por ejemplo a mí cuando entré en la catedral por primera vez, que me quedé drenado completamente, o sea, salí cansado, drenado, sin nada de energía, es que no estuve ni 5 minutos, fue entrar y tuve que salir. ¿Vale? Así de claro. O sea, fue entrar y tuve que salir. Y salí mal y estuve ya todo el tiempo mal y fue súper extraño eso. O sea, la energía era tan densa que me dejó mal, me afectó. Entonces, sería que visualicéis lo que visualicéis, pero que no os afecte de esta manera que os estoy comentando. Luego de mantener la calma, percatarse de que no hay variaciones del campo energético. Bueno, esta parte es importante, o sea, de simplemente en cuanto lo detectes, mantener la calma y mantener quizás esa canalización y ese control energético. Este vídeo está siendo muy extraño de desarrollar, ¿vale? Está siendo muy raro, muy extraño, porque es demasiado sutil. Labor con el canal porque son temas que en mi obra, que viene a ser esta sección, quiero abordar, aunque no domine, pero lo quiero abordar para que, aunque sea, incitaros a que investiguéis más, o si por lo que sea el poco conocimiento que pueda tener en esto os pueda servir en algo de ayuda, pues ahí os lo comento, ¿vale? Pero son temas difíciles, complicados, al menos para mí, de abarcar en este tipo de ramas de conocimiento de defensa, porque básicamente mi perspectiva, siempre que son cosas de defensa, es tirar la parte de combate y magia, que es la parte final que es la parte final que iba a abarcar en este vídeo. Y tú dices, ¿qué es combate y magia? Pues pura transmutación, pura fuerza de voluntad y, y canalizar energía, pero a nivel bestial. Es como lo abarco yo, pero es lo que digo, es que es diferente. Hay diferentes maneras de enfocar este tipo de cosas, porque mi enfoque es hostil. Mi enfoque con la energía negativa es completamente hostil. Es en plan, me estás atacando, te ataco de vuelta, pero no tienes por qué es ser igual en vosotros, no sé si me entiendes. Entonces, luego de mantener la calma, percatarse de que no hay variaciones. Básicamente porque si pierdes la calma no puedes canalizar, si no puedes canalizar no te puedes defender. Sería el punto de vista aquí de que este drenaje puede ser más directo. Lo de la moral. Aquí con el tema de la moral, que me he dejado esta pista aquí como tema para desarrollar este punto, no sé por qué lo puse en esta parte. No sé si con moral me refiero de que el ataque mágico, la densidad mágica o lo que sea, te afecte a la moral, o sea, te afecte lo que es en la moral por el hecho de el estado de ánimo, ¿vale? Cosa que sí habría que cuidar, que intentar que no te afecte el estado de ánimo. O si con moral me refiero a si entráis en modo belicoso, como es el que digo que entro yo, de qué límites tenéis a la hora de defenderos de este tipo de ataques. Porque aquí ya no sería realmente autodefensa, sino que sería también ir directamente al ataque. Entonces, ¿qué tipo de parámetros morales tenéis a la hora de contraatacar, por decirlo de alguna manera? No sé a qué me refiero aquí cuando me puse esta pista de moral. Lo que es ahí. Pero en ambos casos, ya sea si es la parte de contraataque o en de moral, sería de tener esa fuerza de voluntad, esa firmeza para no desestabilizarte con ese tipo de acciones, ya sean de ataque o de defensa, según lo que... ¿Qué vídeo más extraño me está quedando rarísimo. Luego, de activación espontánea del campo energético al detectar peligro o desafío. Esto lo veo como una habilidad pero que muy interesante, para que no os pase, por ejemplo, como os comenté que me pasó a mí con la catedral, o entrando en entornos raros de estos, que
o a la hora de interaccionar con personas que drenan la energía o que os hacen un ataque psíquico, cosas así, de desarrollar la capacidad de que en cuanto se detecta lo que es esa energía hostil, por decirlo de alguna manera, en el caso que digo yo, pues se active ese campo energético y se active como la barrera de manera automática. ¿Vale? La barrera de manera automática para que no dar pie a que pille demasiada ventaja. Porque os comenté, por ejemplo, en el caso este en la catedral, entré, me percaté la energía, no activé mi campo energético y el control energético de manera, digamos, rápido. Y cuando ya salí para intentar ponerle solución era demasiado tarde y ya estaba drenado y estaba reventado a nivel energético, ¿vale? Lo que es en ese punto. Entonces, hay que desarrollar un poco esta capacidad de activar esas barreras o las cosas que se os ocurran a la hora de defenderse, pero aquí también posiblemente me puse esta cosa de que la energía y la barrera se puede activar si cuando hay peligro pero tú no lo has detectado. Por eso puse de la activación espontánea. ¿Vale? Esto, por ejemplo, no sabría deciros casos exactos, pero en plan de que voy normal y de repente ¡pum! Se me activa lo que es el campo energético de manera fulminante. O sea, de repente es como ¡uf! O sea, que está normal y como que se activa lo que es ese campo defensivo. Y luego percatándose uno y es que a lo mejor la energía del entorno estaba siendo hostil y es como que hace como un efecto de protección. O sea, como que es... Pues esto lo veo interesante, ¿vale? O sea, entonces, ¿cómo quedaría este tema? Si se te activa el campo energético de manera espontánea y cosas por el estilo, y tú no eres consciente, a lo mejor puede que sea una especie de manera que te está diciendo el super yo o lo que haya por ahí al otro lado, de que hace falta que estén en guardia porque la situación de la energía que hay en el entorno de la persona no es adecuada, ¿vale? Ya es como más instinto, en plan de que estás con una persona que en principio no está haciendo nada y que se te activa el campo energético, en plan de ¡pum! Se te activa lo que es ese campo de defensa y es como decir, ¿por qué se me ha activado esto y por qué en esta situación me he puesto en rollo, en modo mágico? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué está pasando aquí realmente? Vale, es como esa manera. Y un poco más. Pasemos al siguiente tema que aquí me he enredado muchísimo. A ver, la parte de limpieza energética y librarse de energías negativas. Y me puse como pistas. Proyectar energía, pensamientos negativos a su fuente o desviarlos para liberarse, cambiar la vibra, pensamientos, corregir el mal por iniciativa propia y opinión. Y lo último puse opinión sobre rituales de limpieza. A ver, si voy con lo de proyectar energía, pensamientos negativos a su fuente, es como el vídeo que os hice de magia negra. ¿Vale? Ahí tenéis el vídeo que os hice de magia negra. Que en pocas palabras, la opción de magia negra que os comenté no es ser uno el foco de agresión, sino que es ser como una especie de espejo reflector o reflector. O sea, que de reflejar lo que es la energía negativa que viene hacia nosotros, hacia su fuente, y ya depende de vosotros los límites a nivel moral que tenéis. ¿Vale? Lo que es mi perspectiva de guerrero maligno, por decirlo de alguna manera, de cosas por el estilo, o sea, viene a ser de, si me atacas voy con todo. ¿Vale? Eso es lo que es mi perspectiva, lo que es en este punto. Entonces ahí lo que es de los... Lo de devolver lo que es... Lo de devolver lo que es las fuentes... Esto de los ataques energéticos a su fuente, ¿vale? Que es como que lo devuelves, ¿vale? Que sin miramientos, o sea, en plan de tú me lo tiras, yo te lo devuelvo. A lo mejor te lo tiro potenciado, en plan de que... me estoy enredando aquí, pasemos al siguiente. Luego, o desviarlos para liberarse, cambiar la vibra y pensamientos, corregirle al mal por iniciativa propia. A ver, ¿cómo se podría desviar lo que es un foco o una fuente de energía negativa? Ahora lo que se me ocurre no es realmente un desvío puro, en plan de mandarlo a otra cosa, a otra parte y cosas por el estilo,
Bueno, a nivel emocional sí se me ocurre algo. Lo que es aquí. A nivel mágico no sé si funcionará del todo. Quizás entra dentro del ritual. O sea, una manera a lo mejor de desviar, que es lo que haría a nivel mental, sobre un ataque mental, pero no energético ni cosas raras que decía, es, por ejemplo, si no lo devuelves y cosas por el estilo, quemar esa energía de alguna manera. Lo que se me ocurre es, por ejemplo, te pones a dar hostias a un saco y esa energía la quemas, la desvías con el saco. Pues hacer algo similar de manera energética podría ser una manera de desviarlo. Pero realmente lo que se me ocurre, más que desviar, es como disipar esa energía yendo, por ejemplo, a entornos que sean entornos que ayuden a depurar esas zonas. Lo que se me ocurre aquí es lo típico que se dice de que si estás con una mala vibra, lo que es pegada y cosas por el estilo, vete a entornos verdes con la energía pura y que te ayuden a depurar esa energía. Entonces no es realmente un desvío, porque es, porque pero sí puede ser útil. Aquí me lo imagino como que estás sucio y que te das una ducha. ¿Vale? Sería como esto de irte, por ejemplo, a un entorno que sea purificado, que sea con energía buena, que limpie esas energías negativas. Puede ser una manera de esto de desviar. Qué más se me ocurre aquí? De desviarlos para liberarse, cambiar la vibra y pensamientos, corregir el mal por iniciativa propia. A ver, liberarse y cambiar la vibra. Si hay un ataque energético o si hay una cosa energética, te puedes librar de... No siempre. Si... Aunque aquí entraría después con la parte de entidades, pero no siempre, solo abordo mejor después, porque si, por ejemplo, lo que tienes es una especie de obsesión que te crea un foco de energía negativa, lo que luego podría decir que es una entidad y cosas por el estilo, a lo mejor no te puedes librar de esa cosa, de esa cosa fácilmente. Lo que puedes a lo mejor es quitarle fuerza para de alguna manera intentar mantener el control más fácilmente y luego de alguna manera te lo quitas o te quitas ese impulso, por decirlo de alguna manera, si es un impulso negativo. Entonces aquí viene lo de cambiar de vibra. ¿Por qué lo de, en cuanto a limpieza energética? ¿Por qué viene lo de cambiar de vibra? Lo que os comenté de la transmutación de energía. ¿Vale? Hay que tener como esa maestría de, de cambiar lo que es la vibra que tienes y desarrollar el cambio de la vibra que tienes en el entorno que quieres llegar a limpiar. Y eso es alquimia. ¿Vale? Eso es transmutación, eso es alquimia energética. Entonces, la clave para la limpieza energética de entornos, de lugares y cosas por el estilo está en la alquimia energética. Está en el control de la vibración que hay en el entorno y ver la capacidad que uno tiene para cambiar la vibra de esos entornos o de las personas o de uno mismo. Entonces, ahí es donde está la clave de la limpieza energética, no realmente en hacer cosas raras. Si tú tienes la potencia energética y la capacidad de cambiar la vibra de lo que está en el entorno, pues puedes, considero que puedes, más que limpiarlo, es que es transmutarlo, es diferente. Limpiarlo lo veo como lo que os comenté en que te vayas a entornos verdes que es como que te limpian, te lo quita, pero realmente transmutarlo es como que sigues con esa energía, pero la transmutas de oscuridad en luz. Es que es diferente, porque la energía en esencia sigue siendo la misma, pero le has cambiado las capacidades, las cualidades, por eso es alquimia y no una limpieza como tal. Qué vídeo más raro. Qué vídeo más extraño. Está rarísimo. De los vídeos más raros de esta sección, ¿eh? Y mira que hay vídeos raros, pero este está siendo extremadamente raro. O sea, está raro, raro y difícil de hacer. Luego de cambiar la vibra, cambiar los pensamientos. ¿Por qué cambian los pensamientos? Porque los pensamientos son el foco de dirección de donde va nuestra energía y todo eso. Entonces, si tú cambias una buena manera de quizás empezar a enfocar todo este tipo de cosas de limpieza energética es empezar por intentar cambiar la vibra, ya sea de uno o del entorno, y tener los pensamientos controlados. Si tú, por ejemplo, tienes los pensamientos descontrolados con ira o con furia y cosas por el estilo, intentas limpiar la energía de un entorno, pues está difícil el asunto porque estás creando más energía hostil. No sé si se me entiende. Entonces, empezar por los pensamientos y la vibra y luego con el control energético ver qué se puede hacer, si se puede llegar a hacer algo.
Luego, lo de corregir el mal por iniciativa propia. Porque puse iniciativa propia. Eh, Aquí no sabría desarrollaros este punto. Y el último punto de la pista, que es opinión sobre rituales de limpieza. A ver, yo es que soy muy minimalista con estas cosas de la magia y cosas por el estilo, ¿vale? Y eso también puede hacer que sea muy demasiado ignorante con aspectos sobre rituales y con aspectos de usar elementos externos y de usar, yo que sé, varitas mágicas, usar 20.000 historias de esas. Desde el punto de vista que tengo yo, ¿qué os podría decir? Que si el ritual favorece a que tengas un estado mental adecuado para hacer la limpieza energética y quitarse las energías negativas, favorece que tengas el control del campo energético porque entras en trance más fácilmente, que tengas mayor control sobre las sensaciones de la energía y por lo tanto favorece a que puedas transmutar la vibra de lo que estás intentando transmutar, pues independientemente de que el ritual sea útil o no, por el hecho de ser el ritual, podría llegar a funcionar. Porque si el ritual lleva a que los aspectos que son clave se puedan llegar a cumplir, entonces es un ritual que puede llegar a funcionar. A la hora de usar objetos, a la hora en plan de que si limpias, que si pones incienso, que si empiezas a limpiar las cosas del entorno y cosas por el estilo. A ver, hay perspectivas que he visto de que esto creo que se lo escuché a la bruja Lore. Creo que se lo escuché a la bruja Lore. Que ella decía que para empezar a limpiar la energía de un lugar, lo primero, o limpiar la energía de una persona, lo primero antes incluso de hacer cosas de magia y cosas por el estilo es limpiar la persona o limpiar el lugar. O sea, empezar por limpiar y poner orden. Como diciendo aquí quizás, si es en plan de orden, como las perspectivas estas de... ¿Era el Feng Shui? ¿Cómo se llama la historia esta de poner... de poner los muebles de una casa con cierto orden por la fluidez de energía y cosas por el estilo? Entonces, quizás un buen punto de partida para limpiar las energías negativas de un sitio es ordenarlo y limpiarlo. Y lo mismo va con una persona. Una persona que a lo mejor tiene lo que es, si tiene energías negativas, una buena opción, creo que esto mismo se lo escuché a ella o se lo escuché a otra persona, era de darse una ducha. O sea, te das una ducha, te limpias, te organizas, eso, y puede ser un buen punto de partida para quitarte todo ese tipo de energías negativas. Que igual no tiene nada de mágico, sino que era puramente psicológico, pero es un buen punto de partida lo que es con eso. Lo de utilizar objetos, a ver, yo ahí soy más escéptico con ese punto, en plan de estar quemando que si velitas y quemar que si cosas, como mucho lo que veo es que si son cosas que mejoran el ambiente del lugar y las personas que tienen el ambiente por estar con ese entorno, con un olor que huele rico y con una luz que es relajante y cosas por el estilo, tienen un mejor estado mental, pues que eso ayude, favorezca a limpiar la energía del lugar, pero no le estoy dando superpoderes, por decirlo de alguna manera, a quemar la velita y a quemar lo que es el incienso. ¿Vale? Ahí ya soy más escéptico de que ese tipo de cosas funcionen. ¿Qué sí veo que puede llegar a funcionar? Si tienes unos objetos que están animados, objetos con energía propia, ¿vale? O sea, de que tú los percibas con los chequeos energéticos y veas que tienen una energía, que desprenden una energía, pues usar ese tipo de objetos no por tradición, sino por el hecho de que tú percibes, sientes las cualidades energéticas que pueden aportar ese tipo de objetos y por lo tanto los usas. O sea, a mí, por ejemplo, si tú me dices, bueno, es que las piedras adecuadas para usar para limpiar este tipo de energía son estas, estas y estas. Y me vienes con las piedras. Y me dices que las tengo que usar. Y yo digo, bueno, tradicionalmente se dicen que es para eso, pero yo primero le daría un chequeo a las piedras a ver si tiene la energía que quiero transferir, lo que es al sitio, y ver las propiedades que tiene cada piedra y luego veo si las uso o no. No sé si se me entienden. Y eso iría para todo tipo de objetos, ya sea las piedras o objetos animados o objetos
mágicos, o sea, analizar qué propiedades tienen y ver si tienen relación con el objetivo que uno quiere conseguir, en este caso limpieza o para cualquier tipo de intervención mágica que se os ocurra. Yo que sé. ¿Qué más cosas que os pueda decir aquí? Lo que es en este apartado de limpieza energética, librarse de energías negativas, pues si llegamos a conclusiones, pues yo creo que he llegado a conclusiones interesantes, ¿no? O sea, empezar por lo que comenté, que dijo la bruja Lore, que era de limpiar y ordenar los sitios y limpiar y ordenar a las personas, un buen punto para al menos quitar energía y cosa y negativa, aunque sea a nivel mental, ¿vale? De que dé más relax, que esas cosas estén mejor, empezar por ahí. Quizás depurar los pensamientos, eh, y no por ello ponerse en plan ahí a pelear con la mente, sino de que si por ejemplo te vas a un entorno agradable, con una buena vibra, relajado, que te ayuda a estar más centrado y cosas por el estilo, pues puede ser un par de pasos muy simples, muy sencillos para quizás librarte de este tipo de energía sin necesidad de hacer nada mágico. O sea, ordenar, limpiar, eh, irse a una zona que te dé calma, que te dé tranquilidad y a partir de ahí transmutar, controlar la vibra, controlar los pensamientos y jugar ya con las energías más puramente, pero en principio jugando con los primeros pasos, que son pasos que no son casi ni mágicos, podría llegar a funcionar. Si, yendo a lo mismo de los objetos, lo que os comenté con los rituales, si tú ves que el foco de energía negativa en un sitio es un objeto específico, pues deshazte de él. Al igual que os he dicho, del chequeo de las piedras para ver cuál puede funcionar a la hora de hacer una limpieza o a la hora de hacer lo que os dé la gana, pues igualmente, chequear lo que es con vuestra capacidad energética. Por eso hay que tener capacidad energética. Si no tenéis capacidad de percepción de energía, de transmutación de energía y de estas cosas, es como si en magia estáis ciegos, no sabéis cómo aborcar las cosas, pero si tú, por ejemplo, tienes esa percepción, que no sepas rituales, al hacer un chequeo de un sitio y percibes que, por ejemplo, que toda la energía negativa está viniendo de un par de objetos que hay por ahí y a lo mejor sin tener ni idea de rituales dices, pues me voy a deshacer de estos objetos y los voy a tirar en la basura, los voy a quemar o voy a hacer cualquier cosa con esas. Que eso, y ves qué resultados tiene luego y si con eso ya valió, pues ahí con el chequeo energético puede llegar a valer. No sé si bueno, me estoy enredando mucho. Pasemos al siguiente apartado, que tengo el de entidades y sus influencias. Y tengo como pistas los entes en magia y su uso. 2 puntos. Tendencia a tener varios entes cerca que otorgan una tendencia potenciadora a una energía afín, sea buena o mala. No ceder en la propia voluntad. Fragmentación de la psique por estos casos. Bipolaridad, etcétera. Larvas, bichos drenadores, engaño. Y luego un comentario que me hicieron en el canal, que lo pongo aquí, que lo puse aquí como pistas. Mi pregunta es, ¿será un ente negativo? Son pistas, ¿vale? Recordar que son pistas de guiones. Luego, invocación, evocación o simplemente colaboración o acercarse a algo afín. Y por último, creación de entes. Entonces, ¿qué puedo decir aquí? Con lo de los entes y sus influencias. Pues a ver, si vamos con lo que os comenté antes, o sea, porque antes os comenté en la parte de limpieza energética que, a ver, normalmente, tradicionalmente, por decirlo de alguna manera, cuando se dice que uno está bajo influencia de entidades, si escucháis ruidos raros es el bebé, ¿vale? Que la dejé dormida, pero que a lo mejor se está despertando. Que volviendo a lo de los entes. ¿Qué es lo que se suele decir a nivel tradicional con respecto a los entes? Pues la gente que tiene visión dice que lo que ve son como una especie de manchas, como una especie de larvas que se le pegan a la gente en el campo energético. Gente que a lo mejor no tiene visión para ver ese tipo de cosas, puede simplemente percibir cosas extrañas, energías que sean externas a la persona, pero que están con la persona. Puede ser una manera de verlo. ¿Qué os puedo decir yo al respecto? A ver, cuando has sido entidades y eso, yo cuando he llegado a ver cosas de esas es como sombras raras, ¿vale? Entonces, sí. Pero creo que muchas cosas de los entes
no tienen una implicación externa, como lo que se dice de que tienes que tener un fantasma ahí pegado o una alarma pegada en el campo energético, sino que están más como en un plano psíquico. Es más como un plano, es más como una tentación, por decirlo de alguna manera. De hecho, si lo miráis tradicionalmente, los demonios y las cosas y las entidades negativas, aparte de la mitología y las acciones que pueden tener a nivel de folclore, no dejan de ser como... ¿qué es lo contrario a una virtud? O capacidades antivirtuosas, por decirlo de alguna manera. Emociones descontroladas, en plan de el exceso de lujuria, el exceso de ira, la obsesión. Y eso, por ejemplo, eh, se podrían denominar como que, no, es que estás teniendo un ente que te está... Lo que se suele decir es que si te absorbe un ente, por decirlo de alguna manera, si tienes un ente, por ejemplo, yo que sé, lujurioso, que como se alimenta de la lujuria, por decirlo de alguna manera, pues te incita a estar todo el tiempo con lujuria, o te incita a estar todo el tiempo enfadado, o te incita a estar todo el tiempo melancólico, porque se alimentan de ese tipo de energía. ¿Vale? Entonces, cuando te dicen eso de que tienes un ente pegado, a lo mejor lo que te imaginas es, yo que sé, una babosa pegada en la cabeza, una movida de esas, ¿vale? Pero quizás, como están basados muchos de estas entidades, basados en las emociones de la persona, ya sea porque a nivel tradicional se diga que es porque se alimentan o no, cosa que como hay, por mi desconocimiento no os puedo decir si creo que sí, si creo que no. Pero lo que sí sé es que si a nivel de folclore, a nivel mental, hay puntos en común que son como desequilibrios emocionales, ¿vale? Ya sea en el folclore porque dice que con eso se alimenta, o ya sea a nivel mental porque si tienes esos descontroles te desgastas, pues creo que un buen punto de partida a la hora de enfocar este tipo de cosas de entidades es eh, hacer cosas prácticas, o sea, sin necesidad de magia, que te lleven a un equilibrio mental. ¿Vale? El cómo, ahí ya no sabría decir, pero lo veo como un buen punto de partida. Si tienes una obsesión o tienes un descontrol en ese punto, ¿qué cosas puedes hacer para empezar tener ese neutro? Antes de volver al balance, volver al equilibrio, por decirlo de alguna manera. Empezar primero por ahí. ¿Vale? Por esa parte de control emocional, con esta cosa de las entidades y sus influencias. ¿Vale? Si hay un descontrol, eh, pues sería ahí por ahí. Y luego, lo de los entes en la magia y su uso. A ver, tendencia a tener varios entes cerca que otorgan una tendencia potenciadora a una energía afín, sea buena o mala. Que esto es lo otro que se suele decir, de que los entes se pegan a las afinidades, ¿vale? Y vuelvo otra vez a lo mismo que pongo en duda. No sabría decir si sí o si no. Yo, por ejemplo, cuando es con entidades, si no llego a tener visión, lo que percibo es simplemente mi instinto diciéndome que que haya algo más o que hay una energía que no corresponde a lo que hay. Es como lo percibo yo. Yo no percibo pegatinas en el campo de Aurico ni cosas por el estilo, o tampoco me he fijado mucho en eso, sinceramente. Ahí no sabría si, pero sí detecto vibras que no son las que corresponden. Entonces, como a nivel como material, se podría decir, en ese campo etérico, por decir. Yo como lo siento como alteraciones en la vibración de los campos energéticos, no realmente como cosas tangibles, como un demonio que le tengas un nombre y cosas por el estilo, ¿vale? Por eso mucho de lo que os he dicho antes de solucionar esto a base de punta de transmutación y a punta de control y potencia energética, y tú te centras en tu burbujita, por decirlo de alguna manera, y tenerla bajo control. Es como lo que... Y eso significa que, según la perspectiva que digo, si tienes un demonio pegado y transmutas tu burbujita y todo lo que hay oscuro en tu burbujita lo transformas en luz, pues ahí mataste al demonio, por decirlo de alguna manera. Si estaba dentro de ese campo, pues lo has fulminado, lo has quemado con la luz, la luz celestial. Suena estúpido, pero es que es un vídeo difícil, gente. Es un vídeo difícil de hacer. Hay que comprenderme, es complicado. Yo al menos lo veo complicado. Pero tengo que acabarlo, ¿vale? Así que estoy más tranquilo. Tengo que acabarlo porque si no mi obra está incompleta, ¿vale? Luego,
¿Qué es eso de que las entidades en principio se acercan a las afinidades energéticas que uno tiene? ¿Qué podría decir aquí? Em, no se me ocurre nada que deciros en este punto. Vale, pero supongo que si eres una persona muy virtuosa, según este principio de las entidades se acercan a cosas afines, pues tendrás más entes virtuosos cerca tuya. Yo que sé, ahora mismo no se me ocurre nada más que deciros, pero en la parte negativa sí. En plan de lo que, si por ejemplo tienes un descontrol con una obsesión en plan de algo chungo, eh, si no pones frenos, pues en plan de, por ejemplo, el consumo de sustancias complicadas, ¿vale? Que es una adicción, pues las adicciones suelen ser potenciadoras, ¿no? O sea, suelen ir como de menos a más si no se les pone un freno, pues supongo que será algo así. Ahora, disculpad lo que es la falta de eso. Luego, de no ceder la propia voluntad. Yo creo este es el principio, creo que más importante a la hora de tratar con estas cosas de las entidades o las influencias o las ideas extrañas que uno perciba a nivel energético, que son ideas externas a uno, ¿vale? De tener lo que es la firmeza, la fuerza de voluntad y cosas por el estilo de que sea lo que sea, no ceder nunca, ¿vale? Esa firmeza con respecto a lo que está pasando, con ese tipo de energía, ¿vale? Lo que es luchar. Warrior Century, el santuario de guerrero. Pues luchar con voluntad, inquebrantable. O al menos intentarlo, ¿vale? Que yo os he comentado mucho de que cuando ha sido lo que está en el astral y cosas por el estilo, con algún ataque de entidades raras y en ataques energéticas, no cedo por la voluntad, pero yo lo compenso con ira. Entro en un estado de pánico, pero también de ira, pero en plan de no ceder tampoco la voluntad, de no dejarme drenar y cosas por el estilo. Así que no soy tan virtuoso, ¿vale? Pero me funciona, bros. A mí me ha funcionado, ¿vale? hay que usar las cosas como una herramienta, ¿vale? Y si para mí la ira es una herramienta, pues por eso digo que no puedo ser un ángel del todo. Por eso digo que soy como un diablillo. Acepto mi lado oscuro. Uno de los vídeos que quedas es del lado oscuro, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, fragmentación de la psique por estos casos, bipolaridad y etcétera. Que esto es una cosa que al escuchar casos de gente bipolar, hablarle de hablar de cómo... lo que me viene a la mente es la entrevista que le hizo George D. Way a la chica que era bipolar, bueno, multipolar y que tenía un montón de personalidades, en plan de que hablaban entre ellas, en plan de que algunas llegaban a tener el control de la persona en ciertos momentos, que incluso que alguna controlaba algunas extremidades del cuerpo de la persona y cosas por el estilo. Entonces, veo peligroso en cierto dar como por hecho de que todo este tipo de cosas raras que uno pueda sentir sean puramente externas, cuando puede ser la propia psique fragmentándose, que no tiene por qué ser una entidad externa, ¿vale? Pero si, por ejemplo, a nivel cultural se da por hecho de que cuando tienes esta serie de impulsos negativos, por decirlo de alguna manera, es una influencia de un demonio o de una larva astral o de cosas raras, entonces creo que es peligroso porque puede llegar a producir este tipo de trastornos mentales, ¿vale? Este tipo porque como no puedes aceptar que ese tipo de influencia negativa son pensamientos propios tuyos, lo haces externo y lo haces como un ente externo a ti. Entonces aquí me preocupa de que, llegado a un extremo, este tipo de doctrinas, por no empezar por, primero, lo que es el control emocional de uno como persona de este tipo de cosas, no culpar a entidades o gente externa y cosas por el estilo, que por no aceptar eso acabe volviéndose pseudo bipolar, ¿vale? Y para no aceptar la responsabilidad de la propia oscuridad que puede tener uno, ¿vale? Porque creo que la gente se podría llegar a ser bipolar o multipolar y cosas por el estilo, muchas veces teniendo como detonante eh, momentos de trauma,
¿vale? Momentos traumáticos, y es como que hacer esa fragmentación de la psique les ayuda a seguir adelante, ¿vale? Pues, aunque igual estoy súper equivocado con lo que estoy diciendo, pero veo cierto riesgo con este tipo de cosas de, al enfocarlo todo en exterior, para culpar a cosas del exterior y culpar entornos del exterior, que la gente se acaba volviendo bipolar o acabe teniendo problemas psiquiátricos por no hacer un diagnóstico inicial, por decirlo de alguna manera, que sea correcto, porque pueden haber sido simplemente emociones descontroladas, ¿vale? Que no estoy diciendo que no ocurra lo otro, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que cuando sea lo otro, que sea realmente lo otro, no simplemente que sea esto de problemas de control mental de uno. Aquí derivo al vídeo, uno de los vídeos más importantes de esta sesión de canal, que es el de salud mental y magia. ¿Vale? Una persona que pueda tener, por ejemplo, cierta tendencia a ser bipolar, se mete en el mundo mágico con estas cosas de entidades y con todo este tipo de cosas, y yo creo que puede acabar realmente reventada y petada lo que es con la cabeza, ¿vale? Porque a lo mejor va a pensar que tiene lo que es 20 entidades pegadas, que tiene lo que es a un alienígena hablándole todos los días y cosas por el estilo, cuando a lo mejor es simplemente fragmentos de su psique que están ahí descontrolados, ¿vale? Por eso digo de que lo que es el control energético y todo este tipo de cosas es importantísimo en este mundo, porque te da los ojos para ver la verdad, para ver lo que puede ser más correcto, ¿sabes? Porque a nivel racional, todo este tipo de cosas lo solventas con pura tradición y estás perdido, pero a nivel energético tienes todas las respuestas y tienes todas las pistas. Puedes ver si realmente lo que tienes es un descontrol emocional que estás despersonalizando porque no aceptas la responsabilidad de no tener controladas ese tipo de emociones, o puedes ver realmente si la vibra es de una entidad externa y que estás teniendo un ataque mágico de un ente externo y cosas así. ¿Vale? Que se entienda un poco la diferencia. Luego, lo de larvas, bichos drenadores, engaño y cosas por el estilo. ¿Qué es lo de los larvas y bichos drenadores? Más o menos ya lo he dicho, que tienden a lo que es la afinidad. Y lo del engaño sería de que como se alimentan de eso, que te lleven al interactuar con entidades, te engañen para desestabilizarse y de esa manera poderte drenar según la desestabilidad que te estén comentando. A mí, por ejemplo, en el astral me han desestabilizado por información que me han podido llegar a decir, que me han desestabilizado y pierdo el núcleo, pierdo la capacidad de canalizar energía por dudas que me generan lo que es este tipo de entidades con sus engaños, ¿vale? Ahí viene un poco eso. Luego, lo de la otra pista de mi pregunta es, ¿será un ente negativo? Esto es una pregunta que... Las preguntas estas las abordé ya en un par de vídeos que he hecho de respondiendo a comentarios de esta sección, por si lo queréis ver, y creo que este caso era un caso en el que, digamos que estaba teniendo interacciones muy intensas y estaba disfrutándolas, lo que es en el astral y con sueños raros, y se preguntaba si esa entidad, por decirlo de alguna manera, es un ente negativo o no. Pues aquí mi respuesta es, vuelvo a lo mismo. A ver, en principio, tú comentas este tipo de cosas a gente, lo que es a nivel de tradición, y te va a decir, no, es que eso es un súcubo y te está destrozando y es súper negativo, yo qué sé, que es súper malo, haz un exorcismo y cosas por el estilo. Pero yo lo que digo es, la energía te va a dar la respuesta. El control energético, la vibra, lo que te está aportando, la estabilidad que tengas y todo eso te está dando la respuesta. Si está pasando esto a nivel energético, no tienes un drenaje, una implicación negativa, no tienes sucesiones raras, no pasan cosas raras a nivel energético y cosas por el estilo, pues igual, si en el caso de que sí sea un ente, pues a lo mejor no es negativo. O a lo mejor directamente con la parte de control energético puedes ver si ha sido un sueño puro, o sea, porque
en el cual has tenido este tipo de diversiones y te lo has pasado bien, cosa que no tendría trascendencia a nivel mágico, entonces daría igual, porque sería un sueño y ya, pero a nivel energético sí te das pistas si ha sido un sueño o no ha sido un sueño. Entonces, el control energético, creo que a nivel de limpieza de energía y cosas de estas es la clave. Es que si no estáis ciegos, si no tenéis control energético para detectar la vibra y para controlar vuestra vibra y detectar vibras extrañas y cosas por el estilo, es que estáis a ciegas completamente con este tipo de cosas. Si se estás ciegas, más que ponerse en cosas de magia y cosas por el estilo, empezaría con la perspectiva que os comenté antes de la parte de limpieza energética y liberación de energías negativas. Empezar por cómo puedo estabilizarme a nivel mental. ¿Vale? De lo que os comenté antes, poner orden en la casa, darse una ducha, irse a entornos relajantes, tomarse un descanso, o sea, cosas mundanas, ¿vale? Igual eso en muchos de estos casos es más que puede ser más que suficiente en muchos de estos casos, ¿vale? Porque, luego de invocación, evocación o simplemente colaboración o acercarse a algo afín y creación de entes. ¿Qué os puedo decir lo que es en este punto? Pues a ver, en cuanto a lo de invocación y evocación, creo que es una corrección que me dijeron que invocación era como invocar esa energía, esa entidad en uno mismo, evocación es como y como invocarla, pero de fuera, si no recuerdo mal. Lo de simplemente colaboración o acercarse a algo fin está relacionado con lo que os he dicho antes de las energías estoy súper enredado, lo siento, de las energías raras, y lo de creación de entes pues es un poco relacionado con todo. ¿Qué diferencia hay entre la creación de entes y una invocación o una evocación? Porque creo que cuando tú creas una entidad o animas un objeto, le estás dando como energía propia que puedes percibir perfectamente que es una energía externa, ¿vale? Es ahí creo que está la diferencia. O sea, entonces, una creación de entes podría ser una especie de evocación, si con el término de evocación es eso de parte externa, pero creado con uno. Es como si, bueno, me ha venido aquí un ejemplo religioso extraño, ¿vale? Si, por ejemplo, Eva se hizo de la costilla de Adán, pues es como que a nivel energético dais una costilla para crear una entidad. Dejáis vuestra energía, la moldeáis de manera externa para darle vida a una entidad externa. Que aquí es donde habría que ver qué tipo de programación tiene y si esa energía la puedes llegar a recuperar o no. Si la haces independiente o, o no, ¿vale? Lo suyo aquí con lo de creación de entes, ¿qué podría ser? Que si llegas a crear entidad sea con energía, que si es tuya, que puedas llegar a recuperarla o llenarla de alguna manera. Vídeo súper extraño. O sea, yo os he estado diciendo que el vídeo este es rarísimo, estoy incomodísimo haciendo el vídeo este, pero es raro que te cagas, pero cosa. ¿Cómo veo bien hacer, bueno, veo bien, cómo veo bien esto de crear entes? ¿Cómo podría ser lo suyo con energía que no sea de uno? Y sobre todo que no esté conectado a la energía de uno, porque si no se puede ser un foco de drenaje de energía, por decirlo de alguna manera. Lo suyo es manipulando energía externa, a lo mejor haciendo una canalización de una energía externa, moldeas lo que es la entidad, ves que la entidad aquí igualmente, como lo que os he estado comentando antes, de cómo percibes la entidad. O sea, de que lo ves o es una entidad lo que es en un plano diferente que, por ejemplo, actúa en el mundo de los sueños o cosas por el estilo. ¿Qué cualidades tiene que tener una entidad para ser una entidad? ¿Es una idea? ¿Es un impulso? ¿Es un impulso o una inspiración? ¿Qué es una entidad realmente a nivel mágico? O sea, tiene que tener cuerpo, tiene que tener visión neural, o simplemente la tienes que llegar a percibir como una energía externa y cosas por el estilo. ¿Qué es una entidad realmente? Entonces, en el caso de este, yo más que crear entes he animado objetos, ¿vale? Que quizás es una parte baja de creación de entes, la animación de objetos. Entonces, al animar objetos, ¿qué es lo que he podido percibir? Que si, por ejemplo, les das conciencia suficiente, va teniendo como cualidades diferentes.
Pero luego hay puntos cuando uno está bajo de energía que me ha tocado como que resolver esa energía. ¿Vale? Pues estoy incomodísimo hablando de estas cosas. ¿Vale? Entonces, en principio, animando objetos, ¿estoy creando un ente? Pues puede que sí, porque estoy animando el objeto, pero en este caso, como eran fragmentos de mi propia energía, es como que a uno lo pueden debilitar. Entonces, si tú creas un ente, o en este caso animando un objeto, lo que diría es que al menos os sea útil. O sea, que os favorezca a, por ejemplo, entrar en estado de trance, que os favorezca, yo que sé, en el astral y cosas por el estilo, y cosas así. Y si no es útil ese tipo de cosas, pues lo suyo sería resolver esa energía y desaparecer al ente este, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Entonces, por eso digo de que si se crea un ente, lo suyo es que sea con energía externa para que no os pase lo que os he comentado de que se haga una fuga de energía. ¿Vale? Para evitar fugas de energía innecesarias, ¿vale? Luego, con lo de invocación y evocación o simplemente colaboración o acercarse a algo afín, esto aquí voy a abordarlo con lo que os comenté en el vídeo de las virtudes, ¿vale? Que a la hora de que yo en el caso mío, como soy tremendamente desconfiado con todo tipo de entidades y con todo este tipo de cosas, eh, a la hora de canalizar energía, más que canalizar. Eso es la niña que está medio despierta, está con la mamá, ¿vale? Si habéis escuchado algo raro, ¿vale? Eh, Sería canalizar virtudes, siendo la virtud un fragmento del todo que uno quiera integrar para canalizar ese tipo de vibra, ese tipo de energía. Y por eso, si tú te haces, por ejemplo, virtuoso con esa virtud que estás canalizando, te va a ser más fácil canalizar esa virtud. Por eso pongo lo de que invocación, evocación o simplemente colaboración o acercarse a algo afín. Si eres afín a eso que estás invocando, en principio sería más fácil que puedas acceder a un grado superior de ese nivel de energía que estás canalizando, por decirlo de alguna manera. Que luego, por ejemplo, a la hora de hacer esas canalizaciones, aunque sean virtudes, se pueden llegar a personalizar en algunos momentos. Sí, no, pero aquí es donde uno tiene que pensar si esa personalización de lo que uno está visualizando es una manera de uno interpretar ese tipo de energía de manera más simple o es que estás moldeando esa energía externa y estás creando una entidad diferente. ¿Vale? Aquí es donde viene, aquí desbloqueo esta parte de crear entidades con energía externa, que eh, vendría a ser, y aquí es donde uno tiene que pensar de esto que os he comentado, lo que os acabo de comentar. Me estoy enredando aquí, voy a pasar al siguiente bloque. Yo creo que tengo como más ideas que deciros aquí al respecto. No sé cómo deciroslas, pero sí creo que he dicho los puntos clave para que podáis desarrollar esto por vuestra cuenta. ¿Vale? Con lo que acabo de comentar. Vamos con el siguiente apartado, que es importancia de la higiene mental. Y me puse como pista, los magos no deberían ver películas de terror y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué más os puedo decir aquí? Pues me viene a la mente un vídeo, bueno, un reel que vi en Instagram de un tipo que decía que desde que no ve películas de terror dejó de tener pesadillas, o desde que dejó de ver películas o series que son ultra violentas, a no ser que se lo recomendase mucho a amigos y cosas por el estilo, que en general estaba mejor lo que es con el sueño y en general que estaba más relajado. ¿Por qué abarco esto de las películas de terror y cosas por el estilo con la higiene mental en magia y cosas por el estilo? Porque, a ver, si la base de nuestra, a la hora de canalizar nuestra voluntad, por decirlo de alguna manera, o hacer magia, es la imaginación, es la cabeza y cosas por el estilo, y llenamos la cabeza de basura y de cosas chungas, como cuando se trabaja en estado de trance, se trabaja mucho con el instinto y con imágenes abstractas y con cosas abstractas, pues veo peligroso que, por ejemplo, tengáis como imágenes negativas, imágenes chungas, ¿vale? ¿Qué es lo que se me puede ocurrir aquí? De que, por ejemplo, eh, tú estés haciendo, por ejemplo, una canalización de energía, ¿vale? Eh, y a lo mejor, si no tienes
ninguna de estas cosas de películas de terror que te han causado impacto y cosas por el estilo, no tienes como esa mancha en tu subconsciente. Entonces, a la hora de, por ejemplo, detectar una entidad externa, detecta solo como la vibra, ¿vale? O la energía, la alteración. Pero si a lo mejor, por ejemplo, bueno, estoy abarcando este tema por temas que no me esperaba. Lo estoy abarcando siguiendo por la parte de entidades, ¿eh? Ojo, ojo lo que voy a decir, pero que puede tener sentido. Estás en el estado de trance, por decirlo de alguna manera. Te entra esa vibra extraña, esa vibra externa, y te viene el fogonazo, la vibración, y lo relacionas con algo que viste en una película de terror o con una de estas series raras, a lo mejor estás creando esa entidad dentro de tu cabeza. Estás creando al ente negativo de esa película. Chan, chan, chan. Cosas incómodas que decir. Inquietantes, pero a nivel mágico tiene sentido. Si estás con potencia energética y estás mandando energía a una entidad que tienes visualizado en la cabeza de manera subconsciente, la puedes crear de manera subconsciente. Estás creando tus propios demonios a la hora de tener basura en la mente, por decirlo de alguna manera. O sea, que lo de tener esta higiene mental, si bien aquí me lo he enfocado todo en cosas de series, también sería higiene mental con emociones, con todo ese tipo de cosas, estar lo que es con pensamientos positivos. Eh, eh, todo súper happy, todo súper guay, ¿vale? Es, lo veo interesante porque a la hora de estar en estados de trance, si os desestabilizáis, como no tenéis esas inspiraciones y esas cosas en la cabeza, pues es más difícil que se os vaya la energía por esos lares, ¿vale? Porque es como os digo, es la diferencia de, por ejemplo, eh, si de repente, por ejemplo, una práctica de magia, tienes miedo, te entra un miedo, te entra una inquietud, pero estás canalizando mucha energía y simplemente lo notas como una inquietud y una vibra diferente a que, por ejemplo, dentro de la inquietud te venga el fogonazo, lo canalices con entornos y cosas de películas, te entra el pánico, crees esas cosas, en el astral a lo mejor se te vaya descontrolado con sueños que son como esas películas o tengas sueños así de la hostia y se te descontrola todo por tener esas influencias raras, ¿vale? Entonces, eso, bueno, aquí me viene a la mente de, por ejemplo, de que la bruja Lore que le da mucha caña a lo que es al heavy metal, que no le gusta el metal. que dice de, no, es que ay, ¿cómo era? Em, los psíquicos que han caído en conciencia, que están así, que escuchan heavy metal, que están vistiendo de maneras raras y cosas por el estilo, entonces es una de... Oye, Lore, que a mí el metal sí me gusta, que tiene su rollo, ¿vale? y dice en plan de que no, es que lo justifican y cuando me lo justifican dicen que no, es que tú no lo entiendes. No, eso es energía densa, eso es energía negativa y es energía lo que es mala. Entonces, bueno, posiblemente también lo que es la música y controlar la música para tener mayor higiene mental y quitarse de cosas densas puede ser útil. Yo es que lo uso como una herramienta y como yo tengo, como buen diablillo, pero también yo me considero ángel y demonio a la vez, no porque sea malvado, sino porque he integrado como mi lado oscuro. Y por ejemplo veo que, por ejemplo, estar jugando a veces con cosas violentas y estar escuchando lo que es música fuerte y eso, sirve para, por ejemplo, liberar algunas emociones diferentes y luego estoy incluso otra vez en el núcleo, ¿vale? En plan, aquí con la parte de heavy metal súper pesado, súper fuerte, ¿vale? De, me lo pongo, por ejemplo, para entrenar, lo hago para sacar así esa energía, ese frenesí, lo que es en un levantamiento súper pesado, acaba el entrenamiento, me quito esa música y vuelvo a mi rollo y estoy en paz. Porque es una herramienta, ¿vale? Es una herramienta y aparte, al igual que os he dicho antes con la pregunta, de mi pregunta es, ¿será un ente negativo o positivo? Pues con la música es igual. O sea, la música, por ser de un género, te está diciendo cosas negativas. Eh, pues analiza la energía y el rollo que se te está quedando al escuchar ese tipo de música. ¿Vale? ¿Qué energía se te queda? Aquí, por ejemplo, con los grupos de metal o los grupos así de bandas que en principio son oscuras y cosas por el estilo,
¿Qué sensaciones me dejan a nivel energético, a nivel mental y eso? Pues a ver, tú por ejemplo ves a Marilyn Manson y dices de que que la energía de esas canciones, esa música es basura, pero claro, luego por ejemplo, yo analizo qué energía me deja si escucho la canción de Fight Song, que de hecho la letra de The Fight Song que dice eh, I'm, I am not a slave of a God that not even exists, o sea, no soy esclavo de un Dios que ni siquiera existe. I'm not a slave from a world that doesn't give a shit. O sea, no soy esclavo de un Dios que ni siquiera existe, no soy esclavo de un mundo que ni siquiera le importa una cosa de esas. O sea, eh, en la estética, el lenguaje, la exposición, es una exposición oscura, porque es el rollo, pero la vibra que a mí me da es una canción que busca la libertad, casi. Y aquí con la parte no, es que es una canción anti-Dios. ¿Y tú qué sabes? Tú puedes negar la existencia de todo lo que existe. Es que depende del concepto. Ahí tenéis el vídeo que hice de Dios, ¿vale? El vídeo que hice de Dios. En esencia, ¿qué es? ¿Qué consideras tú que es Dios? Y a partir de ahí empezamos a hablar de qué se considera que es Dios. Si el Dios es todo lo que existe, Dios existe, porque es todo lo que existe, es el concepto que tienes de Dios. Si el Dios es una persona barbuda que está en las nubes mirando desde el cielo y juzgando a todo el mundo, pues ahí es donde quizás ahí es donde vamos a muchos a empezar a discrepar. Si Dios es la naturaleza y cosas por el estilo, podríamos llegar a algún punto de acuerdo. Entonces, estas letras, por ejemplo, a lo mejor está en contra de este Dios que no existe porque es el Dios barbudo ficticio que está en su nube dictando las normas y luego pidiendo sacrificios humanos y troleando a sus propios seguidores diciendo no, bro, que era broma, Isaac, Isaac o el que sea, que no, que deja a tu hijo tranquilo, que estaba poniéndote a prueba. O sea, a lo mejor es esta canción, que en principio es una canción satánica, porque es el rollo que tiene, lo que es este cantante con esta imagen que da, es en contra de este tipo de Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces es lo que digo, todo depende de la vibra que transmitan las cosas. A mí, por ejemplo, otros grupos que estos son que en principio son satánicos, que son malos, que Ghost, ¿vale? Tú ves Ghost. Las canciones que tienen, la de Hammer Square, bueno, tiene su rollo oscuro, deja una vibra rara. La de Cirice deja como una inquietud súper rara. O sea, que es como entra con un tono oscuro, que ese te acepto que puede tener un rollo oscuro, que a mí me mola, ¿vale? A mí me mola a veces ese rollo oscuro, es divertido. Ventajas de no ser un ángel puro, súper blanco, cosas por el estilo. Pero luego entras, por ejemplo, en la canción de Danza Macabra, que en principio tú ves el vídeo y en principio cuenta lo que es eso, pero la vibra que me da esa canción es bestial, es buenísima. Es una vibra que te pone a bailar y te pone lo que es a disfrutar y que te pone casi lo que es pseudo en frenesí y es como súper divertido. O sea, el control energético es la clave, gente. O sea, te puedes encontrar libros con carcasas que son oscuras, que parecen putrefatas y cosas por el estilo que luego a lo mejor te dejan una vibra que es súper positiva y súper buena y quédate con eso. Por eso el control energético es tan importante, te da los ojos para poder discernir de lo que es la realidad y lo que no lo es a nivel mágico. A nivel de realidad es una cosa diferente y por eso os he llevado a estos extremos de música que en principio es oscura. Tú, por ejemplo, tú ves a Kiss, ¿vale? Kiss que de hecho Kiss, lo que es esta banda, ni siquiera es heavy metal, es hard rock, o es glam rock, o glam metal, glam rock. Tú ves cómo visten y visten como demonios, están así pintados, que si todo lo que es oscuro y cosas por el estilo. ¿Vale? En plan, esto es súper oscuro, tiene la canción de God of Thunder y cosas así, que es como vibra ahí pesada, oscura, pero luego escuchan los temas, por ejemplo, de Sure Know Something, la de Every Time I Look at You,
la de Forever y cosas por el estilo, y son baladas que son espectaculares y que transmiten una muy buena vibra. O sea, que hay que saber diferenciar todo este tipo de energías, ¿vale? Hay que saber... eh, eh, y hay que saber utilizar. O sin ir más lejos, si estamos en un mundo dual, ¿vale? En un mundo dual que, em, que es bipolar, por decirlo de alguna manera, hay que saber utilizar ambos tipos de energía de manera sensata, de manera sabia, por decirlo de alguna manera. Luego, pasando al último tema de combate y magia, que aquí os derivo al vídeo que ya hice de combate y magia, que estaba más centrado en la sección de combate, ¿vale? Que de hecho puse una progresión divertida, por si la queréis hacer a la hora de juntar ambas cosas, de lo que es el combate y lo que es la magia. Os comenté más o menos de qué es lo que lo que es viable y no, lo que es a nivel real y cosas por el estilo. Lo enfoqué de manera menos espiritual, más material. Ahora lo que voy a decir es más espiritual y nada material. O sea, combate mágico, por decirlo. A ver, ¿qué pistas tengo aquí? De un comentario que ponga: ¿has intentado envolver con energía tu espada de madera y luego usarla? Y aquí se me ocurrió como puse otra pista de danza ritual y limpieza. ¿A qué viene esto? De combate y magia. Pues lo que os he dicho antes de a la hora de limpiar sitios o de a la hora de usar objetos, ¿qué vibra tiene? ¿Vale? Entonces, si junto esto con lo que os he comentado antes de creación de entes o de creación de animación de objetos, si por ejemplo, aquí lo que pone, envolver con energía tu espada de madera y luego usarla, ¿qué podría ser, por ejemplo? Animo lo que es la espada, podría llegar a animar la espada con energía, que luego note que la energía que tiene es independiente y que tiene unas cualidades específicas, y usar eso como un elemento externo para hacer este tipo de combates mágicos y cosas raras, de energías extrañas. Y una cosa que, por ejemplo, hago, por ejemplo, a la hora de cortar energías, es hacer un corte en el aire, ¿vale? Un corte energético, un corte mágico en el aire, y me da cosa hablar de estas cosas. No estoy cómodo hablando de estas cosas, ¿vale? Pero hay una pista. O sea, haces un corte energético, y yo he visto que puede llegar a funcionar en muchos de estos entornos en cuanto a cosas de combate y magia. ¿Qué más os puedo decir con cosas de combate y magia? Pues realmente poco más de lo que nos haya dicho ya. O sea, la parte de combate y magia, es que yo el combate mágico, por decirlo de alguna manera, lo centro puramente en fuerza de voluntad y en transmutación. Fuerza de transmutación. Sí, es eso. Fuerza de voluntad pura y transmutación de energía. O sea, en pocas palabras diría que los centraría ahí. ¿Qué es lo que sí os puedo decir que no me ha funcionado? En el astral no me funciona. Yo creo que el astral tiene un campo energético diferente, ¿vale? Hay puntos del astral que sí he podido tener control de energía a la hora de situaciones de combate en el astral, pero es como que en el astral no puedo canalizar energía como la puedo canalizar en estado físico o en estados de trance. Es muy diferente. El control energético que he podido percibir en situaciones de combate en el astral y no estando en el astral no tiene nada que ver. ¿Vale? No tiene nada que ver. Hay momentos en los que sí noto una vibra súper fuerte, que se puede canalizar cosas de manera súper fuerte, por decirlo de alguna manera, pero la cualidad energética que hay de esos entornos no tiene nada que ver. O sea, me es muy difícil deciros lo que os estoy comentando, ¿vale? Porque a nivel, digamos, racional, en principio sería, bueno, tú canalizas lo que es la transmutación de energía, canalizas lo que es transmutar la energía de lo que es del entorno, y luego lo transfieres al astral, y si estás en el astral usas, por ejemplo, esa misma canalización de energía del entorno, cambia la energía y de esa manera fulminas al ente y cosas por el estilo. Pero digamos que en el astral no he notado que tuviese la capacidad de poder hacer eso, ¿vale? Las capacidades que tengo son diferentes, y por eso, por ejemplo, en el astral, más que la transmutación, tiendo a la ira. Tiendo a ataques de ira y de fuerza de voluntad para poder
Por eso mis luchas en el astral son descarnizadas, por ese tipo de cosas. ¿Vale? Porque no tengo la capacidad en el astral de poder transmutar la energía y de poder cambiarla, porque no noto que tenga esa capacidad en el astral, pero en estados de trance, en otro plano sí, pero en el astral no. En el astral me toca ir a, a pura fuerza de voluntad y furia, y o tú o yo, por decirlo de alguna manera. O sea, eh, entonces, en esa parte del astral, ya que lo he abordado, en cuanto a combate y magia, ¿qué os puedo decir que puede ser interesante en el astral? Si sabéis luchar en el mundo real, en el astral a lo mejor tenéis más, más, más oportunidad de poder saliros con la vuestra. Que tú dices, es que el combate en el astral es puramente físico. No realmente, es que depende mucho de cómo se ponga ese plano. Si por ejemplo estás en un plano en el que hay cambios de escenario y el ente lo que notas es una persecución en plan de entorno, pero no se focaliza de como que lo ves y cosas por el estilo, sino que simplemente lo sientes, el combate ahí no te sirve de nada. No te sirve de nada. Y ya es una movida súper extraña y cosas por el estilo. Pero si se manifiestan o los interpretas como entes tangibles en el astral, el combate creo que sí puede ser útil. ¿Vale? Lo que es saber pelear en el mundo real. Warrior Sanctuary. El santuario del guerrero. Eso es esta sección. Ahí va lo que es por eso. Por eso veo interesante saber luchar. Más cosas de lo de combate y magia. Es que, ¿qué más os puedo decir? Si ya os lo he dicho todo. O sea, en planos en los que se puede usar transmutación pura y fulminar toda la oscuridad y toda la energía que no sepa dentro de vuestro radio de control. Y en el astral, fuerza de voluntad extrema y usar las capacidades que tengáis en cada plano. En cada plano incluso puedes tener capacidades diferentes. Es que depende mucho. Depende mucho del plano en el que estés. Y bueno, gente, poco más. Esto viene a ser todo. El vídeo me ha quedado de los más extraños, más raros del canal. Es muy, muy extraño, pero de esta manera mi obra queda más completa y van saliendo todos los temas. Espero que os haya sido entretenido. Un saludo y hasta otra. Chao.